¿Qué opina del argumento de las personas para defender a la Iglesia por su labor altruista, sus limosnas, los hospitales y universidades que han levantado y sus aportes culturales? Bueno, primero que nada, que la Iglesia no tiene aportes culturales. Ha utilizado el dinero de las limosnas para crear cosas que le contrató a pintores y escultores y arquitectos, que son resultado de la gloria, del ingenio, de la creatividad y de la humanidad de esos pintores, escultores y arquitectos. La Iglesia pone hospitales con el dinero de los pobres, con el dinero de las limosnas. Si ese dinero se usara de otra manera, se rendiría más, porque además, primero que nada, no tendría que mantener tanto monje, cura y monja que no hace nada. O sea, es una fábrica de vagos. Punto 1, no tendría que mantener tantos vagos. 2, no tendría que acumular las riquezas que tiene el Vaticano. ¿Te has pasado por los museos vaticanos? ¿Sabes tú cuántas inversiones tiene el Vaticano en la Bolsa de Italia, en la Bolsa de Roma? La Iglesia dice que hace esa labor altruista cuando para ello utiliza una porción pequeña de todos los ingresos que tiene. Y la mayor parte de los ingresos son para lujos y mantenimiento de vagos. Pero cuando se hacen labores altruistas, tú sabes que se hace para obtener fieles. ¿No sabes, no? Yo, por ejemplo, una vez vi, no se esperaban que yo estuviera allí, en una cocina económica que tenían unas monjas en la zona de la Merced en México. La zona de la Merced en México tiene entre sus características, o tenía por lo menos hace 30 o 40 años, una prostitución de nivel muy pobre, de nivel muy triste, de nivel económicamente y socialmente y educativamente muy, muy, muy precario. Y las mujeres que trabajaban allí, pues muchas veces, por más que trabajaran, no alcanzaban a resolver sus necesidades. Generalmente eran mujeres abandonadas, con hijos. No era una prostitución como la prostitución que ves en el cine, ¿no? Y entonces, bueno, pues algunas de ellas iban a comer a la cocina económica que tenían puestas unas monjas que en el infierno se estén cocinando, si existe. Y entonces les decían, pues ya saben, 2 Padre Nuestros, la sopa, el arroz, una Ave María, y 2 Ave Marías y el credo si quieren guiso. Es el altruismo de la Iglesia Católica. No me cuenten historias. Por favor. Las universidades eran universidades religiosas, no eran universidades para que la gente aprendiera. Eran universidades para crear curas, para crear frailes, para aprender retórica y teología. O sea, para poder dar sermones y para convencer a la gente que Dios existía y que la Biblia era cierta. No son las universidades que conoces hoy, se pueden llamar igual, pero las universidades que fundó la Iglesia no tenían por objeto que la ciudadanía, los vasallos, los fieles, la grey de los borregos de la manada, adquirieran vastos conocimientos y mejoraran su situación en la vida al tiempo que incrementaban el conocimiento científico. Eso se hizo fuera de las universidades de la Iglesia, y ya una vez que se hizo, entonces se integró a las universidades, la medicina, la astronomía, la física, la química, etcétera.